señores miembros del jurado, compañeros estudiantes de esta y de todas las facultades de la ciudad de Guayaquil y del país, compañeros de generación y de juventud, de ideales y de sueños en común, público en general, es para mí un honor tener la oportunidad de dirigirme ante un auditorio lleno de estudiantes de Derecho, es decir, lleno de personas comprometidas con el futuro del país y del mundo, es decir, llena de idealistas que tienen como objetivo alguna utopía. Quiero prender al auditorio porque debo decirles que yo no vengo a proponer ni a descubrir nada. Vengo más bien a describir una realidad que existe y que ha existido y que si no nos preocupamos seguirá existiendo. Y quiero orientar mi exposición hacia dos temas principales, hacia dos temas iniciales, que son, el primero, un tema filosófico, que ha despertado mi curiosidad más o menos desde que inicié mi etapa de formación intelectual, si es que tengo alguna, que es el del eterno retorno. Y el segundo, un tema más pragmático, más terrenal, más real, del que tal vez ya todos estamos aburridos, y es el de las revoluciones. Cuando hablo del eterno retorno, lo primero que tengo que decir es que yo no me refiero al eterno retorno que propuso Nietzsche, ese eterno retorno existencialista que se centra en el ser, en el superhombre y en su posibilidad de repetir una vida maravillosa e infinitamente. Yo me refiero más bien al eterno retorno clásico, al que proponen los estoicos, el que promueve el caos, el que dice que el mundo debe destruirse para sobre los escombros volver a construirse, para destruirse y sobre los escombros volver a construirse, y así infinitamente por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Y esta es la teoría que creo que se asemeja más a la realidad que ha vivido el mundo, al menos hasta donde hemos tenido la oportunidad de estudiarlo. Aquí es donde quisiera relacionar mi tema con el tema que me sobreviene, que es el de las revoluciones. Parece que es sinónimo de la juventud el hecho de querer alborotar el orden, de irse siempre contra los regímenes de abuso y de desesperanza. Y de hecho, es así como ha ocurrido a lo largo de la historia. Si nos ponemos a analizar lo que ha ocurrido, como ha ocurrido, no como quisiéramos que haya ocurrido, porque la vida, al final de cuentas, es como es, no como quisiéramos que sea. Pero si nos ponemos a analizar la historia y vemos la historia de las revoluciones, veremos que precisamente son esto que estoy mencionando. Son una respuesta contra el despotismo y la arbitrariedad. Son un cúmulo de convicciones que luchan para batir un régimen que les ha coartado la principal de las virtudes y el principal de los derechos que debe aspirar todo ser humano, que es el de la libertad. Empezando a ver como una línea de tiempo el marco histórico, podemos centrarnos en primer lugar en el año 1789. Un grupo de revolucionarios e idealistas inspirados en las ideas de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, deciden tomarse la cárcel de la Bastilla y de este modo simbolizar su descontento frente al régimen monárquico y absolutista de la época. Estoy hablando de la monarquía de Luis XVI y de María Antonieta. Estos idealistas eran respaldados por el pueblo, que imagínense, pasó de no tener nada a tener la esperanza de tenerlo todo. Pasó de ser un simple tornillo en el engranaje del Estado que servía como contribuyente a las arcas fiscales para servir todos los caprichos y placeres de la monarquía, a tener la esperanza de ser los protagonistas de las decisiones que de ahora en adelante les dijeron se tomarían de forma democrática y consensual. Y de hecho, hasta ahí, la revolución era el sueño que todo plebeyo había aspirado. Hasta ahí la revolución era el sueño que todo plebeyo había aspirado. Pero lamentablemente la historia no es como nos la contaron en la escuela, como aún la siguen contando. Lamentablemente lo que ocurrió después fue peor que la misma etapa anterior a la revolución. Los que lucharon contra el abuso se convirtieron en los abusivos. Los que lucharon contra los que trataron de coartar la libertad se convirtieron en los que coartaron la libertad de los demás. Nació el reino del terror.
Se cortaron cabezas y se perdieron ideas y se perdieron sueños. Es verdad, nacieron también los derechos del hombre y del ciudadano, pero se decapitó Olimpia de Golgues por tener la osadía, o mejor dicho, el atrevimiento de decir que las mujeres y las ciudadanas también tenían derechos. Un mundo se destruyó para sobre los escombros volver a construir una sociedad más justa y más equitativa. Un lugar donde todos sean libres y donde los derechos de nadie sean violentados. Pero lamentablemente, las grandes ideas de estos grandes filósofos de la libertad y de estos grandes revolucionarios quedaron resumidas en proyectos y en papeles, porque nunca, o mejor dicho, en la inmediatez, lograron realizarse. La historia que nos han vendido hay que analizarla con pinzas, porque de hecho ha sido bien manipulada. Y luego, en honor al tiempo, me encantaría, en primer lugar, hacer una síntesis de todas las revoluciones que han existido en la historia, pero 10 minutos es bastante poco. Así que quisiera adentrarme en una historia que de hecho me pertenece y nos pertenece a todos nosotros, que es la historia latinoamericana. Si es que tuviésemos que llegar a un consenso y elegir una revolución contemporánea que simbolice a nuestro continente, yo creo que sin duda elegiríamos a Cuba. Esa islita chiquitita que durante años fue el patio de diversiones de los aristócratas norteamericanos y durante otros fue su piedra en el zapato. El mismo lugar donde se posesionó el régimen de terror del dictador Fulgencio Batista, que es un dictador del que ya nadie se acuerda, pero que era un dictador de verdad, que mató gente, que secuestró, que fusiló revoltosos en la calle por irse contra sus ideas, que decían que eran las únicas válidas. Y entre todo este alboroto y entre todo este embrollo apareció ese líder carismático que abrazaba al pueblo, que venía con ideas de revolución y de libertad, del que todos coreaban el nombre, que representaba la esperanza de un pueblo que había sido tan magreado y tan herido. Estoy hablando, por supuesto, de Fidel Castro y su revolución de los barbudos, que finalmente en el año 1959 logra derrocar al dictador y pararse en la tarima y decirle al pueblo que se ha vencido, que se acabó el abuso y la autarquía y el absolutismo y el totalitarismo, que se acabó la dictadura y que nacería la libertad, que nacerían los derechos, que nacería la sociedad que siempre se había anhelado. Cuando entrevistaron a Castro, luego de haber ganado su revolución, se paró ante los medios de comunicación y les dijo que no tenía ninguna aspiración política, que su único anhelo era llegar a su casa y abrazar a su familia y volver a ejercer la profesión que tanto lo apasionaba, la de abogado. Pero han pasado 50 años y seguimos esperando. ¿De qué sirve tener un ideal y un sueño tan noble, una lucha tan heroica, si después de todo terminamos convertidos en lo que siempre hemos combatido? Si después de todo terminamos siendo el monstruo aquel contra el que siempre hemos luchado. Yo con esto, en verdad, compañeros, no quiero decirles que porque las generaciones anteriores se han equivocado o porque la historia nos muestra que todas las revoluciones han sido precisamente ese círculo infinito, ese eterno retorno en el que como una rueda moscovita damos la vuelta para llegar hasta el inicio, solamente para volver a dar la vuelta y llegar hasta el inicio y para volver a dar la vuelta y llegar hasta el inicio. Yo no quiero decirles con esto que debemos dejar de ser rebeldes, que no seamos revoltosos, que debemos aguantarnos el abuso de la autoridad y de los dictadores. Yo no quiero decirles, compañeros estudiantes, amigos, que seamos sumisos, que nos acoplemos a las ideas que nos dicen otros, aunque sepamos que no son correctas. Yo quiero decirles que precisamente vengo a decirles todo lo contrario. Que en nuestra calidad de jóvenes tenemos la obligación ética y moral de pelear por lo que consideramos justo. De tirar piedras, de hacer lo que haya que hacer, de pagar cárcel con tal de perseguir un ideal, con tal de perseguir un mundo más justo, en el que se deje de hacer tantos congresos para hablar sobre los derechos humanos y se empiece a realizar más obras para que todos los humanos tengan derechos.
No caigamos en el círculo infinito que propusieron los estoicos. No cometamos los errores que cometieron las generaciones que nos anteceden. Tengamos ideales, tengamos sueños, no perdamos el rumbo. No perdamos el rumbo. Si hemos de destruir todo lo que nos hace daño dentro de esta sociedad, que sea únicamente para construir la sociedad con la que tanto soñamos y que tanto hemos anhelado. Mucho cuidado, porque lo que estoy diciendo no es una cuestión que ya ha acabado, lamentablemente se sigue repitiendo. Ese líder contemporáneo que murió hace poco y que fue como un mesías para mucha gente en un país bastante cercano, también fue un idealista y también fue un revolucionario que estuvo preso y que significó la esperanza de todo un pueblo y que al final los traicionó y que al final se convirtió en lo que siempre combatió. Mucho cuidado, porque de hecho en la actualidad en el mismo país hay otro caudillo preso, al que yo le deseo mucha suerte, pero no me extrañaría que sigamos recorriendo la misma montaña rusa en la que hemos atravesado. Dejemos de esperar a un Mesías que venga y nos solucione la vida. El Salvador de los católicos nació hace más de 2000 años y en su lugar de nacimiento se sigue matando a la gente. En el mundo en general la gente se sigue matando y se sigue muriendo de hambre. Si queremos revolucionar y si queremos ser revoltosos, que sea precisamente para edificar la sociedad que anhelamos, la sociedad que soñamos, no la que combatimos y no la que detestamos. Muchas gracias.